la pretensión hoy de exponer sobre el tema del genoma económico del coronavirus es una pretensión muy sencilla, que tratar de ilustrar algunas cosas que hemos podido ver en el escenario mundial y tratar de aplicar sus consecuencias sobre los países emergentes y sobre Argentina en particular. Yo diría que el coronavirus básicamente tiene un genoma económico que componen tres factores. El primero, un impacto sobre la oferta de trabajo, una contracción dramática de la oferta de trabajo, si ustedes quieren, generada por el pánico o por la acción coercitiva de los gobiernos, pero en los hechos la contracción de la oferta de mano de obra es de características no vistas en los últimos 200 años, y eso ha producido una caída del PBI a nivel mundial que es difícil todavía hacer un pronóstico definitivo, pero a mí me parece que va a estar cerca del doble de la que calculó hace 2 meses atrás el Fondo Monetario, es decir, en el orden del 5 al 6% del PBI mundial. Mi estimación tiene un sesgo que se basa en cuándo comienza la recuperación en el mundo desarrollado. A mí me parece que va a ser difícil que sea antes del fin del tercer trimestre, y esa dilación es la que explica un número de caída muy significativo con una fuerte recuperación del nivel de actividad económica el año que viene, que de cualquier manera no va a poder compensar la caída de este año. O sea, recién en el 2022 se alcanzarán niveles de producto similares a los de 2019, y a partir de allí volveremos a crecer aproximadamente con la tendencia, con una pérdida intergeneracional de una envergadura que no hay ninguno de los sujetos económicos en vida esperaron nunca. O sea, intertemporalmente esta caída del orden del 7, 8 puntos respecto a lo que era el crecimiento esperado de 2020, y hay 2 años que vamos a perder completamente de crecimiento, y la serie, cuando uno intertemporaliza o proyecta a través de los años esa pérdida, es una pérdida de ingreso irreversible para las generaciones vivas de una magnitud extraordinariamente elevada. Digo esto porque ese problema pondrá en una situación crítica a todos los deudores públicos y privados, y yo diría implica una pérdida del stock de capital de magnitudes sobresalientes. El segundo hecho es que el impacto no es homogéneo. Una parte de la sociedad hiberna, es decir, la parte del sector privado que no forma parte de los servicios esenciales, y una gran fracción del sector público que no está comprometido en la lucha contra la pandemia, ya sea lo que el sector salud, o el sector seguridad, o el sector Fuerza Armada. El resto, solo en magnitud muy menor, está trabajando. Cuando digo hibernación, digo que lo que uno esperaría normalmente, como en una guerra, que cuando se debían recursos a la acción bélica, el sector civil no bélico, el sector estatal no comprometido en el esfuerzo bélico, contraen significativamente su gasto, su acceso a recursos. Eso ocurrirá de una manera prevista, digamos, planificada, o ocurrirá de una manera inflacionaria, como en muchos países por problemas de gobernabilidad o de baja elaboración de los problemas. Las soluciones son simplemente descontrolar la emisión de dinero, pero eso, como todos ustedes saben, es insostenible en un plazo relativamente corto. El tercer elemento es una enorme incertidumbre. Esa incertidumbre afecta a la demanda agregada de manera radical,
nadie sabe cuál es la perspectiva ni cómo se va a recuperar el mundo, ni en materia sanitaria ni en materia económica, y no tenemos lo que normalmente usamos en economía, que son antecedentes. De un problema así no hay un antecedente, al menos fácilmente asimilable. A mí se me ocurrió que el colapso de mano de obra es como el que sufrió Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza. El proceso de recuperación, normalmente cuando está muy, digamos, contraída el acceso a la mano de obra, es muy lento, y me parece que eso todavía no está incorporado en las proyecciones y en las conductas de los actores. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, yo, para hacerlo simple, a nivel de los países emergentes, yo veo 5 grandes consecuencias. Uno es una gran caída del PBI mundial, que nos va a afectar seriamente la demanda de nuestros bienes, y en consecuencia vamos a enfrentar a un mundo más difícil, más complejo, aún presuponiendo una recuperación intensa luego del 2021. El segundo gran impacto es sobre las commodities. Acá yo distinguiría 3 tipos de commodities: las energéticas, que han sufrido un sacudón enorme, la que probablemente exagera el problema del coronavirus y viene vinculado a los problemas de aumento de la oferta más rápido que la demanda, y una caída muy, muy fuerte del precio relativo de los insumos energéticos. Una segunda dimensión, que es las commodities en base a metales. Perú, Chile, Brasil tienen una gran oferta, los 2 primeros en cobre, el segundo en hierro, pero yo diría, uno esperaría que en una economía mundial recesiva sufran más que las commodities de tipo agrícola que tiene Argentina. En ese sentido, uno debería esperar que lo que menos caiga en el mundo sea la demanda de alimentos, y eso en parte le daría a nuestro país un shock de menor envergadura. El problema que tiene nuestro país es que entró a la crisis, digamos, con una enorme fragilidad de carácter estructural, es decir, con un fisco quebrado, con problemas gravísimos en el mercado de capitales internos y externos, con un sistema financiero extremadamente pequeño, con una inflación desbordada y sin plan. O sea, sin un plan. Entonces uno podría decir el plan de mejor calidad, de menor calidad, pero lo que nosotros sabemos perfectamente es que no hay plan. Yo ahí discrepo con algunos que creen que hay un plan que intenta hacer determinadas transformaciones. Yo creo que sinceramente no hay plan. Probablemente las dificultades que hemos tenido en la negociación externa lo ponen más claro que ninguna otra cosa. Yo creo que la ausencia de plan, la gravedad de las crisis iniciales, hace que el golpe sobre Argentina de una crisis de esta magnitud sea sin duda muy significativo. El tercer elemento que influye, que va a tener un efecto devastador, hoy nos enteramos de la quiebra de una compañía aérea muy importante latinoamericana, es sobre el turismo. Si yo diría, el impacto sobre el turismo va a ser de una magnitud pocas veces vista. Recuerden que hay muchos países que viven del turismo, por ejemplo, todo el sur de Europa, España, Portugal, Italia, Grecia, tienen una fracción muy grande del PBI dependiente del turismo, y esa caída va a producir daños muy grandes. Piensen lo que ha ocurrido en Orlando, en Estados Unidos, donde prácticamente ha colapsado la actividad. Piensen en las islas del Caribe, en Cuba. En ese sentido, yo diría, en el caso de Argentina, quizá por nuestros errores, pero nosotros recibimos una fracción mínima de turismo externo, aproximadamente 6% de nuestra población. España recibe 125% de la población. Es decir, el impacto del corte del turismo tiene que ser extraordinariamente diferente. Eso no obsta señalar que en algunos casos, ocurre con el tema energético, lugares del país que dependen mucho del turismo, como
Calafate, como Tierra del Fuego, como Catarata del Iguazú, como probablemente Bariloche, es decir, sufran significativamente, pero en general nuestra vulnerabilidad en ese aspecto es relativamente reducida. El cuarto episodio que yo señalaría tiene que ver con las remesas, o sea, muchos de los países emergentes, Filipinas, Pakistán, los países de Centroamérica, Cuba, mismo México, dependen sustancialmente de remesas. En el caso de Argentina, nosotros prácticamente no recibimos remesas, éramos en un tiempo emisores de remesas a los países que venía la mano de obra a trabajar. Yo creo que en el tiempo que viene vamos a quedar sumamente empobrecidos y no va a haber espacio para ni siquiera que giremos ninguna remesa. El último aspecto que también yo quisiera enfatizar en impacto sobre los países emergentes tiene que ver con el acceso al mercado de capitales. En ese sentido, los países que tenían acceso al mercado de capitales han recibido un shock por la fuga a la calidad, que probablemente explica mucha de la devaluación que han tenido Brasil, Chile, Uruguay, pero también el impacto en la relación entre su endeudamiento y los precios de las commodities, que genera cierta tensión. En el caso de Argentina, nosotros estábamos cerrados al acceso al movimiento de capitales, lo cual también es una limitación enorme, pero que en este caso no veo yo que agrave el problema, simplemente lo confirma. Mi tercer punto es muy simple. ¿Qué están haciendo los países? Yo creo que la política económica de los países, y esta exposición tiene la idea de motivar el diálogo entre nosotros, la política económica de los países, en los países desarrollados, básicamente ha ido a tratar de sostener el entramado empresario que paga impuestos y genera valor. Es decir, que frente a un corte tan dramático, a atenuar impuestos o hacer préstamos o dar subsidios a sectores donde el Estado ordenó que no trabajaran. Es decir, es difícil pedirle que paguen nóminas salariales cuando el Estado les prohíbe trabajar. Entonces, parte de la ayuda a Estado para cumplimentar estas órdenes, probablemente para lubricar el sistema financiero y el mercado de capitales, que no se produzca un sudden stop, un freno brusco en el financiamiento y que colapse la cadena de pago. Y yo creo que esas políticas tienen costos a largo plazo, tienen riesgos, pero en última instancia se basan en la expectativa de que para salir rápido de la crisis hay que mantener con vida el sector empresarial que genera y agrega valor y emplea y que paga impuestos. En parte ese sector es el que financia el resto de la economía. En esa línea, en Argentina no ha habido un énfasis similar, ha habido algún auxilio al sector privado, pero yo diría de orden menor respecto al que ocurrió en otros países, en parte por las limitaciones de nuestras finanzas públicas, en parte quizá también por una actitud prejuiciosa. En el fondo se reforzó el sistema de jubilaciones mínimas, los planes sociales, que en estas circunstancias no eran el problema que enfrentaba. Yo diría que allí un punto clave en todo el esfuerzo que se ha hecho es ganar tiempo para ampliar la capacidad de testeo, de rastreo y de poder volver a abrir la economía. Volver a abrir la economía está muy asociada a la capacidad de diagnosticar que están enfermos, aislarlos, impedir que el contagio inhabilite la apertura y hay que abrir rápido porque las economías sufren una caída que es más o menos entre un punto del PBI, 0,75 por semana, 0,60, según la composición del PBI, el peso de los servicios, pero esa pérdida prolongada durante muchas semanas es intolerable y creo yo que explica
porque algunos países como Suecia, mismo Brasil, han seguido una estrategia de no encerrar a la gente, porque encerrar es relativamente fácil, el problema es reabrir. Y reabrir es sumamente complejo, sobre todo si uno no desarrolló una gran capacidad de seguimiento, testeo y, digamos, y condiciones sanitarias para abrir. En ese sentido, yo creo que Argentina está testeando a un nivel muy bajo respecto a países como Chile, como Uruguay. Es verdad que testeaba a mucho menos que lo que está testeando ahora, pero ese testeo es claramente insuficiente, sobre todo en el área metropolitana, para poder hacer una apertura con cierto grado de confianza de que no va a haber que volver a encerrar. El problema muy simple que hablan los epidemiólogos suecos es: si usted finalmente se va a contagiar, lo mejor es ir a enfrentar el virus de entrada, aislando a las personas más vulnerables, con precondiciones, falencias o enfermedades previas y por edad, y rápidamente generar la inmunidad de rebaño. El problema es que si uno abre y empieza a sufrir contagio y tiene que volver a cerrar, ese sistema es inmensamente más costoso que la estrategia sueca, que ustedes habrán visto que el presidente se dedicó a cuestionar muy duramente la estrategia sueca, pero yo temo que sin testeo adecuado, sin capacidad de aislamiento adecuada, sin capacidad de seguimiento adecuada, como dicen los suecos, hagamos el balance dentro de un año, y si dentro de un año el contagio es similar, el encierro ha sido muy costoso económico. Por último, la finalidad es abrir el debate. Por último, yo diría qué nos espera después de la pandemia, o sea, una vez que estas cuestiones se han encauzado. Yo diría que un mundo mucho más pobre. Argentina en particular, mi estimación es que el PBI caerá entre 9 y 10% este año. Vamos a quedar en una situación de mucha mayor pobreza y vulnerabilidad. La clave de la salida, con las dificultades que tenemos en los mercados de capitales, va a ser el vigor y la energía que tengan nuestro sector exportador. Yo creo que la clave del financiamiento está ahí, el vigor de nuestros sectores. Para tener una idea de la caída, nosotros exportábamos en el 2011 entre bienes y servicios cerca de 100.000 millones, este año difícilmente alcancemos los 60.000. O sea, nuestra economía está hace varios años, pero más agudamente en este momento, contraída por una disponibilidad de recursos, por la caída de los precios de las commodities, por la baja capitalización y crecimiento de la economía, pero eso va a haber que reconocerlo en la realidad, en particular en un sector extraordinariamente vulnerable como es el sector público, que entró con desequilibrio, y simplemente volver al programa que han presentado los acreedores implica un esfuerzo fiscal colosal. El esfuerzo en realidad que hay que hacer para poner a la economía en un sendero donde no se pueda compensar la excesiva emisión que se ha hecho en estos meses y el desequilibrio fiscal, requerimos un plan de consolidación fiscal y monetario de una enorme envergadura a partir del último trimestre, o inevitablemente, que me parece a mí lo más probable que ocurra, vayamos como fuimos hacia el año 75, después del shock del 74, a una inflación de 3 dígitos, de los cuales va a haber que rezar para que el primero sea la unidad, y con riesgo de que esa mega inflación afecte de una manera muy delicada, como ocurrió en los años que fueron del 75 al 88, a la economía, con el riesgo que luego eso culmine en un proceso descontrolado. Yo creo que el riesgo de tasa de inflación es todavía mucho más agudo
que en el año 75, porque el fenómeno de sustitución de monedas, que en aquella época era incipiente, hoy está muy avanzado, y ese proceso naturalmente genera una rapidez en las reacciones que las estamos viendo en el mercado cambiario. Como última nota, lograr acordar con nuestros acreedores es importante, porque eso, no tanto por lo que podemos hacer durante la pandemia, sino porque crearía condiciones para la salida post-pandemia. Si lo que nos queda post-pandemia es que tenemos que empezar por arreglar la cuestión del endeudamiento, es que en lugar de recuperarnos para el 22 o fines del 21 como otras economías, nosotros difícilmente nos recuperemos antes del 2023. Por eso es muy vital poder llegar a una solución con los acreedores. Yo no veo en este esquema que se ha planteado una gran posibilidad, porque los tiempos son muy cortos. Me parece que va a haber que prorrogar esto después del 22, y para prorrogar no veo otra manera que pagar los intereses que han vencido, y creo que eso va a ser, además de un enorme costo comunicacional y político para el gobierno, pero bueno, eso de los errores de una estrategia mal pensada son inexorables, y ahí los está pagando el país. Bueno, con esto he concluido lo que me parecía que era una reflexión inicial para generar el diálogo, y abrimos el diálogo, y esta vez tengo que hacer de conductor y de réplica, pero me parece que este es el único procedimiento que se me ocurre en este momento. Así que, Anastasia, yo dejo en la palabra a quienes lo soliciten, y luego pasamos yo diría, lo único que sí les pediría a todos es que abran los micrófonos en el momento que van a usar la palabra, porque si no lo hacemos así, el sistema se tranca. Así que yo les pido a todos que apaguen los micrófonos, excepto el que va a hacer uso de la palabra. Perfecto. ¿Quién pide la palabra? Perfecto, Ricardo. Estoy en una reunión ahora, después te llamo. Sí, adelante. Sí, Ricardo, de lo que me dijiste hay un tema que me preocupa, que es el siguiente: a mayor pobreza en el mundo y de nuestros países vecinos, si nosotros mantenemos una política de mantener el consumo y subsidiar a la gente sin trabajo y demás, si esto no puede hacer que venga más gente todavía a la que tenemos. No, yo creo que desgraciadamente vamos a estar peor que nuestros vecinos. Yo veo, por ejemplo, a Uruguay y a Chile recuperarse en el 21. No, yo lo veo a Paraguay muy, digamos, creciendo vigorosamente. No estoy seguro Bolivia, pero creo que el que está más afectado por las circunstancias previas al coronavirus, pero agravadas por el coronavirus, somos nosotros. O sea, y eso se ve en el tipo de cambio marginal. El tipo de cambio marginal o libre está a niveles muy elevados, y eso ocurre a pesar del encierro y de las circunstancias que estamos viviendo. Imagínense cuando se normalice la vida comunitaria, con la brutal emisión que ha habido, lo que va a ser el reacomodamiento de portafolio. Yo no creo que venga gente para acá. Yo honestamente creo que va a estar muy complicada, y que vamos a tener un tipo de cambio extravagante como los que tuvimos en el año 75. ¿Alguien más desea intervenir? Perfecto, Alfredo Navarro. Tiene que abrir el micrófono. Abrir el micrófono. Doctor Navarro, tiene que abrir el micrófono. Ahí está.
Ahí está. No, te decía que yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. El encuadre que vos tenés es perfecto. Lo que me preocupa a mí es lo que vos decías al final. Es decir, nosotros nos encontramos ahora con un aumento del gasto público como consecuencia de los subsidios a los cuales el gobierno tiene que hacer frente, que son varios puntos del PBI, que nadie sabe cuántos puntos son, pero yo creo que no son menos de 4 o 5 puntos del PBI. Por otra parte, tenés una caída en la recaudación, que ya lo vimos en la recaudación del mes pasado. No, es verdad. Lo viste en la recaudación del mes pasado, que cayó brutalmente y va a seguir cayendo, porque yo te digo, yo lo veo del lado de las empresas y nadie está pagando los impuestos y nadie va a poder pagar los impuestos. Con lo cual se va a hacer una brecha tremenda de que puede llegar, yo creo que puede llegar a 2 dígitos el déficit, financiado exclusivamente con emisión monetaria, porque no hay otra manera que no sea esa. Si vos eso lo haces en un país normal, bueno, más o menos lo podés digerir. Pero en la Argentina, donde la base monetaria es el 8% del PBI, yo creo que eso te lleva a una tormenta perfecta, desde el punto de vista de las presiones inflacionarias posteriores, que tal vez no se ven ahora porque ha aumentado la demanda por dinero, por motivo de precaución, en una forma realmente importante que no sabemos tampoco cuál es. Pero yo creo que estamos en una situación muy inestable y que no tenemos para nada claro qué es lo que puede suceder y el efecto de las medidas que se están tomando. Porque es un hecho inédito que nos lleva a una situación, yo creo que es sumamente complicada, ¿no? Sí, yo tiendo a creer lo mismo. Creo que hay algunos puntos del producto de déficit que son propios de la pandemia, pero yo creo que la dificultad y la monetización a mí me hacen pensar que el marco de referencia más adecuado es el segundo semestre del 75, el primer trimestre del 76. Ustedes se acuerdan que pasamos a déficit muy grande, a una enorme emisión monetaria. Nosotros tenemos muy bajas reservas, el riesgo de una situación extrema es muy grande. Es decir, eso es lo que yo percibo como riesgo más severo. Coincido, Alfredo. Ahora el ingeniero Solanet, después Jorge García Mantel. Sí, lo escuchamos. Sí, los números que tiró Alfredo Navarro son básicamente esos. El mayor costo, el mayor gasto público está en el orden de 3 puntos del producto, un poco más. La baja de la recaudación estará en ese mismo orden. Vamos a estar en 2 dígitos de déficit fiscal financiado con emisión. No hay forma de que no estemos en 3 dígitos de inflación o quién sabe cuánto. La demanda de dinero se va a derrumbar cuando se normalice esta situación. Ha sido totalmente anormal el crecimiento de la demanda de dinero, sobre todo fruto de la cuarentena. La gente acumula en previsión dinero en su casa o en las cuentas corrientes. Yo creo que vamos a estar en un cuadro muy complicado que va a tener efecto político. Lo que hemos visto en la historia, cada vez que se ha producido un desborde, una situación de aparente incontrolabilidad por parte del gobierno, ha habido un efecto político. Lo vivimos en el 75-76, lo vivimos en el 89, lo vivimos en el 2018, por supuesto lo vivimos en el 2001. Ahora, esto genera otra incógnita, que es una incógnita de tipo político-institucional. Tenemos un gobierno bicéfalo y quien está detrás de la gatera es la peor parte de esa bicefalía. En tren de tomar el gobierno, porque sería la sustitución constitucional, estaríamos volcando hacia el mal lado, presumiblemente. ¿Vos cómo ves, Ricardo, esta circunstancia? ¿Crees que puede darse una reacción dentro del gobierno, entre la fracción más sensata, si queremos calificarlo de esa manera, o la menos insensata, que pueda orientar la solución en una situación de extrema gravedad como esa a un camino ortodoxo de medidas que nos salve? Yo soy muy escéptico sobre eso, pero
la vida me enseñó a no descartar nada. O sea, cuando yo recuerdo la campaña electoral del 88-89, Menem decía cuánto disparate uno podía imaginar, y sin embargo, una vez llegado al gobierno, se vio obligado a un cambio muy significativo. Yo no aliento esa perspectiva. A mí me parece que lo más probable que ocurra es que haya alguna corrección, pero esa corrección sea insuficiente. Me parece que eso, la gran discrepancia con lo que sugería Manuel es que yo creo que se lleva al gobierno completo la crisis. O sea, yo no veo que la vicepresidenta pueda capitalizar los problemas del presidente. Yo creo que se los lleva a ellos completos. O sea, creo que vamos a una elección tremenda en octubre del 21, donde el oficialismo va a ir a la elección con una caída del PBI del orden del 10% en el año 2020, con una mega inflación y con un enojo social contra el gobierno fenomenal. En esas condiciones, lo más probable es que haya una derrota abierta del gobierno en todas sus salas y un problema muy complejo de gobernabilidad entre el 21 y el 23. Ahora, si el gobierno decidiera cambiar, sin duda no sería fácil, pero digo, Frondizi en diciembre del 58, en una circunstancia que se iba complicando dramáticamente la situación, pegó un viraje extraordinario, con un programa tremendo. Yo digo, el caso de Menem, me parece que el miedo no es sonso y la situación yo digo, de grave colapso del oficialismo, de aceptar ir con 3 dígitos de inflación y con una caída muy grande del PBI a la elección del 21, yo diría, van a una derrota terrible. Y esa derrota terrible crea un problema de gobernabilidad. Me parece que con inteligencia se tendrían que dar cuenta que tienen que hacer un cambio. Reconozco que en la narrativa del gobierno es muy difícil ese cambio, porque todo el día dicen cosas al revés de los problemas que enfrentamos. Probablemente la consecuencia de un populismo sin plata sea una crisis desbordante, como lo fue, si ustedes quieren, el año 75, el fin del gobierno de Alfonsín. Fueron muchos años sin enfrentar los problemas, terminan en una catástrofe. Yo creo que afecta a todo el gobierno. No veo que el mecanismo sea ir por el lado de ella, porque en realidad ellos están metidos en el gobierno todos, y todos han acompañado estas decisiones, se han estado apoyando. Va a ser poco creíble la apertura, probablemente sí reconozcamos que lidiar con la crisis que vamos a tener va a ser extremadamente complejo. Yo no le veo escape a una reforma que nunca la Argentina se animó a hacer. Esta vez no va a tener más remedio. Sí. ¿Quién le toca ahora? Jorge García Mantel. Sí, Ricardo, la pregunta está prácticamente es la misma de Manuel. Yo quería conectar la bomba económica social que se viene con lo político. Entiendo que hay una posibilidad de radicalización de este gobierno, básicamente de su ala K dura, que no va a querer volver al llano. Y creo que, bueno, justamente la inflación de 3 dígitos y toda esta problemática económica y social, el 50% de pobreza como mínimo, no sé, de una desocupación del 20%, y la lógica derrota en las elecciones del 21 puede llevar a esta gente que ya ha demostrado que tiene pocos escrúpulos a intentar una aventura autoritaria. Es mi preocupación, es mi temor, y bueno, de alguna manera ya Ricardo, usted ya lo respondió, pero bueno, Sí. La reforma constitucional, la reforma judicial y todo esto, el miedo a volver a los estrados judiciales, creo que pueden dar alguna alternativa de radicalización, ¿no? Pero bueno, usted ya lo respondió.
No, estoy de acuerdo que si ellos pudieran lo harían. Lo que yo digo es que en general en una crisis de esta envergadura, todo lo que está vinculado al oficialismo huele a, como decían, a cala, o sea, huele a entierro, o sea, la vinculación a este desastre, a la incapacidad de conducir el proceso. No hay en la sociedad hoy una organización de carácter revolucionario en condiciones de tomar el poder, no lo hay, no hay ese, hay, si ustedes quieren, una retórica, pero mucho más riesgo había en el año 75, donde teníamos 30.000 guerrilleros en armas. En este momento eso no está disponible, no veo yo primero no veo la disposición, la analítica de hacer una cosa de esa. Veo más una banda de salteadores, o sea, fíjense, ayer La Nación en el editorial dice que en el medio de esta crisis Cristina está reclamando porque le paguen 2 pensiones graciables y le devuelvan la cancelación de la pensión graciable del 16 al 20. Es como, digamos, por ejemplo, yo no simpatizo ni le tengo ningún afecto, pero el senador Mujica, el expresidente de Uruguay, renunció a su dieta para contribuir al esfuerzo del país en la lucha contra la pandemia. El Pidio González, cuando fue vicepresidente de la República, renunció a todos sus ingresos, y no solo eso, sino que corrió a los que vinieron a hacer una norma parlamentaria para sacarlo de la situación de extrema pobreza en la que vivía. Es decir, yo creo la primera ministra de Nueva Zelanda, donde han tenido un éxito extraordinario en la lucha contra el coronavirus, se han hecho una quita de ingresos extraordinaria a los miembros del gabinete y los funcionarios más significativos para dar el ejemplo. Ahora digo, con el ejemplo de estar reclamando las pensiones graciables vencidas, imagínense ustedes, por definición, uno no puede reclamar una pensión graciable, es una gracia. Esto da una idea del problema en el que estamos. Nosotros estamos en un problema. Ahora, creer que eso, con esas fisuras morales, puede conducir el proceso es me parece a mí no ver el problema. Esto no quiere decir que va a haber quien pueda conducir el proceso. El riesgo, más que el poder autoritario, yo creo, es de una gran anarquía y de un Estado fallido. Ese es el verdadero riesgo que enfrentamos nosotros. No del riesgo de un poder hegemónico totalitario, sino un verdadero riesgo de anarquía, porque la oposición tiene también unas limitaciones extraordinarias, que yo creo que la única oportunidad que hay de saldarlas, de corregirlas, es en la elección del 21, pero a lo mejor la crisis nos agarra, o sea, nos pone en una situación muy dramática antes. Entonces, para que se recomponga el entramado opositor y haya un liderazgo de la resiedumbre y de la energía que se va a requerir, la única manera en el proceso político que yo veo es que lleguemos a la elección del 21, donde se recomponga el mapa político del país. Pero eso yo tengo temor que en una de esas no lleguemos, o sea que los problemas, como decía el ingeniero Solané, se nos vengan antes, y ahí el sistema político del país está muy debilitado, muy desprestigiado, han fracasado mucho. En ese momento el oficialismo actual y la oposición que gobernó el periodo previo, es decir, frente a nosotros tenemos 2 cuerpos políticos muy, muy debilitados por sus malas gestiones, por su desprestigio social, o sea, cuidado, ese es el riesgo que yo, dicho en este ámbito, veo con más preocupación, el riesgo de ingobernabilidad. Doctor Martino. Sí, doctor López Murphy, usted dijo que una manera de poder salir de toda esta situación es con reformas. ¿En qué consistirían esas reformas? Bueno, yo creo que el país tiene una situación que se percibe claramente, por ejemplo, en los documentos
que el propio gobierno ha hecho llegar a los acreedores. O sea, Argentina tiene una crisis estatal imposible. Tiene, digamos, no solo en la coyuntura, tiene los documentos gubernamentales hay una narración de la crisis fiscal de los últimos 60 años tremenda, que está asociada a los 13 ceros que se le han quitado a la moneda y a los 2 más que le tendríamos que quitar ahora, o sea, a 15 ceros, que está asociada a 9 reestructuraciones de la deuda, 5 conculcaciones de depósito. Entonces, la primera reforma inexorable es adaptar el Estado a la capacidad de pago del sector privado, siendo la capacidad de pago aquella que permita invertir rentablemente en la Argentina. Esa es la definición de cuál es la capacidad de pago. Para que haya capacidad de pago, no es cuestión de comparar con cualquiera, tiene que ser un nivel tributario que permita que se vuelva a invertir rentablemente en la Argentina. Eso requiere también una dramática reforma laboral. La mitad del país trabaja en la informalidad, no creamos empleo formal que pague impuestos desde 2007, tenemos un problema enorme en el sistema previsional. Bueno, ahí tiene una reforma que va a ser difícil, pero creo que también en estas crisis está la oportunidad. Lo que hubiera sido inaceptable en otras condiciones, ahora yo diría, vista la catástrofe, va a haber capacidad de acción. O sea, en tercer lugar, en los documentos del gobierno, yo no quiero usar otros documentos que los del gobierno, porque a mí me parece que los documentos del gobierno, no sé si los leyeron. O sea, digo acá los propios funcionarios gubernamentales, porque yo los he leído con cuidado y he quedado estremecido de leer los documentos oficiales. Los documentos oficiales dicen que somos uno de los países más cerrados del mundo. Fíjense que eso ha sido tomado en una nota del viernes por el Financial Times. Publicó los cuadros de los documentos oficiales. En esos cuadros da que la Argentina es un país de una economía extraordinariamente cerrada. Parte de las dificultades de crecimiento, de actividad, de flexibilidad, se han debido a eso. Vamos a tener que ir a una economía mucho más abierta de lo que éramos. Otra de las razones de las dificultades que están en los documentos oficiales es la pequeñez de nuestro sistema financiero y de nuestro mercado de capitales, que lo destruyeron ellos. Destruyeron cuando conculcaron los fondos de pensión y cuando, digamos, martirizaron a los ahorristas con sucesivas decisiones, de las cuales no menor es la locura del 2018 de querer cobrarle impuestos a las rentas de los plazos fijos, que perdían sistemáticamente respecto a la inflación. Es decir, en vez de darle un beso en la frente al que hace un depósito a plazo fijo, y uno en cada mejilla y otro en la frente al que compra un bono público, acá se los ha hostigado hasta llamarlos miserables. Entonces, en ese marco de cosas, nosotros tenemos que cambiar el clima de negocio, tenemos que cambiar la actitud sobre el sistema financiero, las reglas, las actitudes sobre el mercado de capital. Tenemos que cambiar las reglas de distribución de recursos entre la nación, las provincias y los municipios. Tenemos que afrontar una reforma integral que haga lo que en los 90 no se animaron a hacer. O sea, en ese camino, pero con lo que no se animaron a hacer para que el régimen sea exitoso. O sea, lo que se quedaron cortos en los 90 es lo que necesitamos hacer ahora y volver a un nivel de gasto sostenible. Ahora, usted me puede decir, esto no es viable, no está en la narrativa popular. Bueno, vamos a ver lo que está en la narrativa popular cuando la inflación sea de 3 dígitos y el horizonte sea cada vez más negro. Yo siempre recuerdo, yo era economista jefe de la campaña del doctor Angeló, hacíamos campaña de frente a los bancos, había generadores, porque ya no había ni energía. Estábamos en hiperinflación, era dificilísimo. Yo me acuerdo que los economistas de Menem decían unos disparates extraordinarios hasta el 6 de febrero del 89, cuando se disparó el tipo de cambio. A partir de ahí, yo siempre recuerdo una última polémica, yo era el que más iba a las polémicas por el equipo que
que acompañaba al candidato Angeló, y una de las cosas más divertidas de las polémicas es que unos días antes de la elección, había, yo creo que 1.500 asistentes a un foro que había organizado el Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas, y lo más desopilante que el economista que va por el peronismo me dice, habla vos, Ricardo, yo no quiero hablar nada. Entonces, bueno, claro, ¿cuál era la actitud? Dice, lo que vas a decir es lo mínimo que va a haber que hacer. Es decir, la capacidad de reconocer la necesidad de reformas es enorme en las sociedades. Recuerden ustedes que la élite brasileña que hizo la disparatada Constitución del 98, después se eligió a Fernando Henrique Cardoso como presidente por 2 periodos. O sea, pero puede que no, puede que no obtengamos la capacidad de corregir. En ese caso lo que yo veo es una situación de ingobernabilidad y de Estado fallido, no de régimen hegemónico, sino un enorme desorden y una gran dificultad de acumular fuerzas para poder gobernar Argentina. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, Julio Pécar y Julio Noves. Perfecto. A ver, Sí, no sé si se escucha. Sí, lo escuchamos bien. Bien. 2 o 3 comentarios nada más. Primero, en el aspecto político, comparto todo lo que se dijo, y creo que lo que se dijo son los escenarios base. Hay un escenario alternativo de probabilidad minoritaria, absolutamente, y que es que en el 21 o en el 23 el albertismo se separe del kirchnerismo por una vía, por otra, de la forma que querramos imaginar, y logre un triunfo político o en las elecciones con el apoyo de una parte del 41%. Ese es un escenario poco probable, pero que yo no descartaría. Por lo menos como esperanza, digamos, dentro de lo que son los demás. Los otros comentarios son un par de comentarios económicos. El primero es que algo que va a jugar un rol importante, pero que no sabemos cómo, en el avance del deterioro económico y eventual recuperación, es que hay en marcha un efecto riqueza, digamos, a la Fisher-Keynes, Pigou, que va a tener una importancia grande, porque la destrucción de riqueza, precisamente como decía Ricardo, ha sido muy fuerte. Y cuando la riqueza sube o la riqueza baja, la demanda global sube o baja, es un efecto muy conocido y creo que hay que tenerlo en mente. El segundo comentario económico es que hay que distinguir en el análisis monetario de lo que está ocurriendo entre emisión bruta y emisión neta. El Tesoro ha recibido hasta ahora entre adelantos transitorios y transferencias de utilidades que no son tales, pero bueno, que son contabilizadas como utilidades del Banco Central, 600, 700 mil millones de pesos. Pero hay que distinguir entre emisión bruta y neta. Una gran parte de eso se ha financiado en realidad no con emisión neta, sino con colocación de activos remunerados en los bancos. Con lo que, en definitiva, quien está financiando a las necesidades del Tesoro, grandemente aumentadas por la pandemia, más lo que sea, es el sistema financiero, lo que en definitiva significa los plazos fijos en pesos. Para que tengan una idea de la situación a la que hemos llegado, y es un número que lamentablemente se comenta poco. Si sumamos los encajes bancarios, más los pases, más las LELIQ,
el sistema financiero tiene prestado al Banco Central hoy 72% del total de los depósitos privados. O sea que el crédito del sistema financiero está virtualmente estatizado. Pueden ir todavía para tratar de moderar la expansión monetaria por el 28% restante, y yo no descarto que veamos un aumento en los encajes no remunerados. Como para decir, bueno, en este momento yo necesito aumentar la base del impuesto inflacionario. Los encajes no remunerados se los puede subir, con ese aumento de la demanda de base monetaria, y modero aún más, y modero un poco, mejor dicho, el efecto monetario de que el Banco Central haga emisión bruta para el Tesoro. Esto es un punto muy importante que hay que seguirlo con detalle. Y creo que con eso se terminan mis comentarios. Gracias. Gracias, Julio. No, comparto. Parte por muy breve plazo podrán compensar la emisión bruta con operaciones de colocación de deuda en el sistema financiero, pero eso tiene un límite muy claro y además tiene un riesgo que es la confianza de los ahorristas, que una vez que uno llena los activos de los bancos con deudas de digamos, de un sector quebrado, o que su único recurso es la emisión monetaria, los riesgos de huida digamos, de aceleración de los agregados monetarios es muy grande. Pero coincido con esa apreciación. Julio Nogués. Gracias, Ricardo. Gracias por la presentación y la discusión. Voy a salir un poquito de la economía local para ir a la economía internacional. ¿Por qué no engancha la mía? Sí, te escuchamos, Julio. Ok, no, porque estoy con otras voces acá también. Y entonces, vos creo que diste unos números de la caída del PBI mundial o del PBI de los países industriales, ¿no? Del 4 o 5%. Sí. El fondo ha usado el 3%, yo estoy usando un número bastante más alto porque creo que el supuesto de vuelta a la actividad es muy temprano en el tercer trimestre y yo creo que eso no es posible. Sí, creo que la caída del primer trimestre en Estados Unidos fue del 4,8%, cerca del 5%. Claro, y vamos a un número estremecedor de 2 dígitos, del cual el primero no es la unidad en el segundo trimestre. Claro, y la pregunta a mí se sale un poco de lo local y es la siguiente, tampoco es un comentario. Me llegó hace un par de días un paper que me pareció que era muy interesante. El paper comenzaba diciendo, bueno, ¿cuál es el pronóstico de muertes en Estados Unidos dado por los epidemiólogos? Entonces, un mínimo de 200.000 y un rango de 2 millones de personas. O sea, un nivel de incertidumbre absolutamente anormal. Entonces, estos economistas dijeron, bueno, supongamos que las muertes en Estados Unidos llegan a 1 millón de personas. Entonces, con esa estimación, llegan a un número de una pérdida de ingresos de 3 trillones de dólares. Lo que quiero agregar con este comentario es el nivel de incertidumbre que tenemos todavía es tan grande que no sabemos si esto sigue 3 trimestres, 4 trimestres, si entramos al año que viene con aceleración del proceso. O sea, creo que los efectos sobre Argentina de esta incertidumbre multiplican lo que estamos viviendo y los números que han dado nuestros colegas. Entonces, el comentario mío es, tenemos una gran incertidumbre y los números temporales son totalmente inciertos y casi no tenemos de qué agarrarnos todavía para predecir si da vuelta en el tercer trimestre, en el cuarto, si entramos al año que viene también con pandemia.
ese comentario. Y creo que eso de alguna manera debería pegar sobre Argentina, porque si salimos en el si la economía mundial, o sea, los países industriales salen en el tercer trimestre, entonces es una cosa. Y el otro día teníamos una charla con Guillermo Calvo y Guillermo decía, si salimos en el tercer o cuarto trimestre y la economía mundial se recupera más o menos rápidamente porque la estructura institucional de los países industriales todavía no ha sido afectada. Si dura mucho más y empiezan a cambiar las reglas del juego, entonces eso cambia la velocidad de recuperación de la economía mundial. Y eso creo que de alguna manera pega sobre nosotros, a pesar de que este efecto indirecto sobre nosotros todavía habría que analizarlo para distintos escenarios. Ese es mi comentario, Ricardo. Gracias. Sí, muy brevemente, Julio. Yo coincido con eso, pero yo en el corazón de mi exposición decía que había una enorme incertidumbre, tanto sanitaria como económica. En realidad, el pronóstico que yo hice, ahora corregido por Julio correctamente, es un pronóstico optimista. O sea, es un pronóstico que se basa mucho en lo que está pasando en el este de Asia. O sea, China ha empezado a recuperar niveles de actividad y ha empezado a crecer, y cuando uno ve los números de China, ve la convergencia hacia el año 19. Parte eso que se ve en Corea, que se ve en Taiwán, es lo que a mí me alienta a pensar que hacia fin del tercer trimestre, cuarto trimestre, las economías desarrolladas comenzarán a revertir la situación. Pero, como bien señala, eso es una presunción, es una hipótesis. Es posible que haya una second wave, una segunda ola de contagio, y eso haga mucho más difícil la salida. Yo por eso digo, en el mejor de los pronósticos, es lo que yo mencioné. La hipótesis que hace el doctor Julio Nogués, yo creo muy oportuna y muy pertinente. Es posible que el escenario mundial sea aún más complicado, y entonces las circunstancias son aún más difíciles. Héctor Rodríguez. Gracias, Ricardo. Hay un punto que yo tengo temor a todo este escenario del 2021 que nos puede ayudar a que desplacemos al totalitarismo por las urnas. Llegando a las elecciones legislativas, no tenemos el riesgo enorme de que, al tener un enemigo común a todo el mundo, que afectó a todo el mundo por igual, la gente tema el cambio, por más que lleguemos con 3 dígitos de inflación, la actividad parada y muchísima desocupación. Digo, las otras veces que se llevó puesto los tres dígitos de inflación, o el riesgo de hiper, o el parate fuerte, se llevó puesto el gobierno, era un problema casi nuestro, o eventualmente regional por un tema de commodities. Pero ahora la crisis es mundial, y como bien dijiste al principio, no hay antecedentes en la historia, 200 años, digamos, hay que revisar. No, es legítima esa hipótesis. Yo, mi sospecha, yo como veo el pasaje de cuentas. Yo creo que si Uruguay y Chile están muy mal, si Uruguay, Chile, Perú y Paraguay están muy mal, el gobierno sale indemne. Mi sospecha es que si Uruguay, Chile, Perú y Paraguay se recuperan, la culpa va a ser del gobierno. Mi hipótesis es esa. Ahora, puede darse la circunstancia que el problema sea tomado como una crisis mundial imposible de gobernar, y que eso, la narrativa popular diga mejor no cambiar de caballo en el medio del río. Es posible. A mí me cuesta pensar eso, porque eso requeriría un electorado muy sofisticado, y acá nosotros en general, la gente cuando vota compara con la vez anterior que votó en el 19, si se siente mucho peor que el 19 es culpa del gobierno. Esa ha sido en general la hipótesis de trabajo. Reconozco que es una situación muy excepcional y que podría ir por otro lado, pero
me parece que la lectura de la culpa del gobierno va a estar mirando a nuestros vecinos. O sea, depende cómo le vaya a nuestros vecinos. Si como yo creo, nuestros vecinos están en franca recuperación y nosotros no, la culpa va a ser del gobierno. Gracias. Pero es una hipótesis de trabajo. ¿Alguien más queda con la palabra? Miguel Arancibia quería hablar. Me le pidió Muy la bien. palabra por chat. Sí. Adelante, Miguel. Sí, hola, buenas tardes, Ricardo. Te quería preguntar, lo mandé por chat, pero de todas formas te lo hago personalmente. Ahí está el Gobierno Nacional está tratando de armar una AP Cuidar. Entonces, la pregunta que yo te hago, ¿qué opinión tienes sobre esa? ¿Vos le darías tus datos al Gobierno Nacional? ¿Y por dónde andás? Bueno, yo creo que en general, debo confesar, yo sería muy refractario a hacer eso. Refractario por varias razones, pero una muy importante es que eso le daría un control sobre la ciudadanía que con los antecedentes que ellos tienen es muy peligroso. O sea, no es que le estamos dando una app parecida a Churchill, se la estamos dando a gente que tiene unos antecedentes extremadamente delicados. Por eso creo que va a haber una enorme resistencia de la ciudadanía a cualquier sistema de ese tipo, y yo solo creo que va a ser posible si hubiera un agravamiento dramático de la pandemia. Pero ahí, claro, el problema del app va a ser el menos grave de todos los problemas, porque fíjense lo que está pasando en este momento, el gobierno está aterrorizado por la situación en las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. Y eso era algo que si no estaba muy, muy vigilado, era inevitable que ocurriera. Y creo que, bueno, todo lo que eran condiciones insostenibles de convivencia ahora está explotando con toda intensidad. Ahí me parece que va a haber concentrado un enorme esfuerzo, no sé con qué grado de éxito, yo ahí no tengo las calificaciones sanitarias para juzgar. Muy bien. Muchas gracias. Anastasia, si no hay más preguntas, yo les agradezco a todos la concurrencia hoy, y con Aldo Abrán esperemos organizar algo más exitoso que mi exposición hoy, pero ya hemos hecho el bautismo de fuego de esta organización y creo que salió muy bien. Yo creo que quisiera invitarlos a todos a agradecerle a Anastasia que hizo un esfuerzo de entrenar a los que no sabían manejar el Zoom, a transmitirles la tecnología, así que muchas gracias por su dedicación y por el esfuerzo que hizo de entrenar a gente que hasta por edad hemos sido criados en otra civilización. Así que muchas gracias, Anastasia, muchas gracias a todos por concurrir, y bueno, los esperamos el segundo lunes, en este caso de junio, donde haremos una sesión más normal, donde ahí no haré el doble papel de exponente y moderador, pero queríamos hacer este ejercicio minimizando riesgo y por eso me hice cargo de la exposición. A todos muchas gracias por la cooperación, y yo hago un balance exitoso de lo que hicimos, no de mi exposición, del esfuerzo tecnológico y de participación que creo que ha sido muy, muy valioso.